Bendiciones, hermanos, nos encontramos nuevamente para compartir un tiempo de oración y al mismo tiempo compartir alguna palabra. Así que de inmediato nos ponemos en la presencia del Señor para compartir este momento que dedicamos a estar juntos y apoyarnos a través de la palabra y apoyarnos también a partir de esta en también la oración. Así que oremos. Señor, gracias por la linda oportunidad que nos das de reunirnos aunque sea a la distancia, Señor, y pedir que tú tengas misericordia por lo que estamos viviendo. Llevamos tantos días, Señor, meses en esta situación, esperando de tu misericordia. Hoy volvemos, Señor, a implorarte, a rogarte por cada familia, por los que pasan dificultades, por los que están tristes o por los que han perdido algún ser querido. Señor, nuestro país se ha convertido en un país con muchas personas, Señor, enfermas, y solo necesitamos tu misericordia. No tenemos a quién más recurrir. Solo pedimos tu piedad, Señor. Provee para cada familia, Señor, que no falte los recursos necesarios para la vida, para las necesidades básicas, Señor. Provee el techo, el abrigo, el alimento, Señor, que ya está escaseando para muchos hogares, Señor. Y no nos permita, Señor, seguir en esta escalada donde se siguen perdiendo vidas. Te pedimos tu misericordia, tu consuelo y tu fortaleza. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hoy quiero compartir con ustedes una lectura del libro de Jeremías, capítulo 33, del versículo 1 al 3. Dice así el texto bíblico. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es palabra del Señor. Bueno, la verdad es que Israel, el pueblo de Israel pasó por muchas oportunidades en situaciones de prueba, de dificultad. En más de una oportunidad Israel sufrió persecución. En más de una oportunidad Israel estuvo en esclavitud. Y en casi todas las ocasiones que Israel vivió este tipo de experiencia, estaba relacionado a tiempos en que Israel se apartaba del Señor. Entonces, cuando uno mira la sociedad en que nosotros vivimos, cómo es el mundo en el cual estamos, de alguna manera yo creo que es innegable que la verdad de Dios, nuestra relación con Dios, cada vez se ha ido haciendo más distante. La presencia de Dios en nuestra sociedad se ha ido alejando más del ser humano. Cuando la Biblia determina, cuando estudiábamos, por ejemplo, los juicios que derramó el Señor sobre la tierra, como el caso de Noé, dice la Biblia que había tanta violencia y que toda la gente se había olvidado de Dios. Y nosotros observamos que nuestro tiempo es un tiempo donde muchas de esas características se han repetido. La Biblia dice que el final de los tiempos será como el tiempo de Noé, donde habrá violencia y donde la presencia de Dios no tendrá importancia o no tendrá lugar en el corazón de los hombres. Miramos ciudades que de alguna o naciones que de alguna manera por mucho tiempo fueron como símbolos del cristianismo. Los Estados Unidos de América, que fueron como el baluarte, como una nación fundada por padres fundadores, como dice el norteamericano, que eran todos evangélicos, todos creyentes. No fue una nación que nació por una casualidad. Esa nación se fundó por estos hombres de fe evangélicos que venían de Europa, y que cuando llegaron a América lo primero que hicieron, doblar su rodilla y pedirle a Dios que iban a formar una nación nueva que estuviera bajo la protección del Señor. Una nación que se hizo famosa con este símbolo de su moneda que decía: en Dios confiamos. Y sin embargo, ¿cómo se fue apartando por tanto tiempo? Hoy hace poco tiempo que ha vuelto de nuevo la oración a la Casa Blanca, hace poco tiempo que ha vuelto el estudio bíblico a la Casa Blanca, y los que tenemos algún tipo de oportunidad de tener información de cómo se maneja el gobierno de Trump, independiente que uno opine lo que hace el presidente Trump, que sea positivo o negativo desde el punto de vista de la política internacional, de la justicia, aparte de eso, es innegable que él ha tenido una posición y una actitud absolutamente favorable a la fe, a la Biblia, a la enseñanza de la fe dentro de los colegios, a la oportunidad que los pastores vayan a la Casa Blanca a orar, a interceder por los Estados Unidos. Y eso no se puede negar. Podemos disentir con el presidente Trump en alguna de sus políticas migratorias, y como latinoamericanos nos hemos sentido muchas veces ofendidos por algunas de las medidas que él tomó.
Pero lo que no se puede negar en absoluto es que Trump ha sido un presidente que abiertamente ha estado a favor de la fe, a favor de la oración, a favor de la Biblia, y cuando alguien tiene esas características, sin duda, Dios lo va a bendecir. Entonces, frente a esto, debemos preguntarnos cuál es el rol de los cristianos, cuál es el rol de los que confiamos en Dios, cuál es el rol de los que tenemos fe. La Biblia enseña que Israel, cuando era sometido a este tipo de pruebas, generalmente se asociaba a un periodo donde Israel se apartaba del Señor, donde Israel se alejaba de Dios. La pregunta que debemos hacernos es cómo ha estado nuestra iglesia, cómo ha estado nuestra fe, cómo ha estado el pueblo evangélico, cómo nos manejamos en nuestra relación con el Señor. ¿Somos esa iglesia pujante? ¿Somos esa iglesia de los años 50, de los años 60, de las grandes campañas multitudinarias? ¿Somos la iglesia que a través de sus congregaciones se tomaba las calles en largos desfiles donde se iba predicando la palabra de esquina en esquina? ¿Somos esa iglesia que aumentaba su porcentaje de personas convertidas en forma notable? Siento que de alguna manera el cristianismo y la iglesia evangélica ha tenido un retroceso en el último tiempo. Y nosotros debemos preguntarnos hasta qué punto nosotros somos responsables de alguna de las situaciones que estamos viviendo. Nos hemos apartado de la perfecta voluntad de Dios, nos hemos alejado de Dios, en muchos casos nos hemos acomodado a los recursos, al buen pasar, a las comodidades, y hay muchas oportunidades de muchos líderes evangélicos han tomado el evangelio como una oportunidad de conseguir un buen pasar, conseguir una situación de fama, o a lo mejor hacerse personas reconocidas públicamente, más allá de mantener la actitud de predicadores apegados al texto, humildes, de una vida bastante austera, que buscaban la gloria de Dios. Entonces, yo creo que es tiempo que nos preguntemos, ¿cuánto de lo que pasa en nuestro país y en el mundo tiene que ver con este apartarse de la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la actitud que debiéramos tomar? Bueno, lo que dice el texto. El texto dice que si clamamos al Señor, que si pedimos a Dios, Dios va a hacer cosas grandes y nos va a mostrar cosas maravillosas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué necesitamos para que Dios nos responda? Clamar al Señor. Qué difícil es clamar al Señor. Qué difícil es establecer el compromiso de estar orando a Dios en nuestras propias congregaciones locales. Qué difícil es conseguir que todos los hermanos se sumen a la oración, a una cadena de oración para clamar al Señor. Pero si, ¿qué más vamos a hacer en este tiempo? ¿A quién más recurriremos? ¿A quién más miraremos? ¿Buscaremos en los montes una solución para este problema? ¿Sabe? Ya no hay solución en los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, sin duda, este es un tiempo de clamor. Este es un tiempo de oración. Esto es un tiempo para que cuando tú te despiertes no prendas la televisión a las 3 o 4 de la mañana porque no puedes dormir. Es un tiempo para que te vayas a tu living, a tu sillón, o te vayas al lado de tu estufa que tienes encendida y tengas un tiempo de oración. Es un tiempo para buscar el rostro del Señor. No es un tiempo para pasarse horas enteras en diversión, en películas que a lo mejor no viste. Para todo hay tiempo, si podemos divertirnos igual. Pero no podemos descuidar el clamor al Señor. No podemos descuidar las cosas espirituales. Cuando miramos nosotros el texto de la palabra, siempre que Israel fue golpeado, fue precisamente porque se apartaba de la voluntad de Dios. Israel sufrió esclavitud, sufrimiento. Siempre los tiempos de sufrimiento terminaron cuando viene el arrepentimiento y el clamor a Dios. Siempre los tiempos de sufrimiento en Israel terminan ¿cuándo? Viene el clamor y el arrepentimiento genuino. Por lo tanto, hermanos, queremos decirle, este es un tiempo de orar, esto es un tiempo de clamar al Señor, este es un tiempo de vivir en los parámetros del Evangelio. No podemos vivir en nuestra forma de ser o de pensar, no podemos vivir a nuestra manera. Tenemos que comenzar a encauzar nuestra vida a la santa y perfecta voluntad de Dios. Dios siempre va a escuchar un corazón humilde. Dios siempre va a escuchar a su pueblo que ora y que clama delante de Él. Dios nunca va a dejar abandonado a un hombre o a una mujer que doble las rodillas para clamar delante del Señor. Por lo tanto, yo creo que este es un tiempo donde tenemos que reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestra fe, con nuestro clamor, con reunir a la familia. No sabe el orgullo, la alegría que siento cada vez que me entero que hay familias que se reúnen, que los que pueden juntarse se reúnen en sus casas, tienen un tiempo de oración. O no sabe la alegría que tengo de saber que a pesar de que estemos distantes, algunos hermanos pueden recibir este mensaje.
Entonces, frente a eso, si podemos llegar con esta palabra a tu casa, si podemos, querida hermana, hermano, es para motivarte a que tú no descuides tu relación con el Señor. A mí me parece que es extraño el sentimiento como de relajación que hay de repente en nuestra relación con el Señor. Si hay tanto tiempo, ¿cómo no podemos dedicar por lo menos una hora? Jesús le dijo a los discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? A veces oramos 10, 15 minutos y ya comenzamos a sentirnos agobiados, cansados, cuando hay tanto por lo cual orar. Hay tanta necesidad, hay tanto sufrimiento en nuestro país en este momento. Hay tantas personas que están pasando estrechez, sufren escasez de alimentos, o a lo mejor no tienen las comodidades para vivir. Esta pandemia se aumentó notablemente en Santiago, porque dejó de estar en las casas de las familias acomodadas y pasó a los barrios donde está la gente hacinada, donde en algunos lugares viven muchas personas en un espacio muy pequeño. Y esas personas se están enfermando y se están contagiando. ¿Y dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro clamor? ¿Dónde está nuestra labor? Mira, la gente de la primera línea de la salud está haciendo su pega. Ya llevan más de 90 días luchando por salvar vidas. La gente que trabaja en atender los elementos básicos para la sobrevivencia, los supermercados, las bombas de benzina, la gente que hace el aseo, que saca los residuos domiciliarios, que retira la basura. Ellos están haciendo su trabajo, son verdaderos monumentos en cuanto a su fidelidad, su esfuerzo son admirables. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el creyente? ¿Dónde están los que creemos en un Dios todopoderoso? ¿Estamos haciendo nuestra labor? Mira, si tú piensas, un cristiano, un creyente en Dios, una persona puede marcar la diferencia. Y si tú no crees que esto sea posible, yo te puedo mencionar infinidad de ejemplos. José vivía solo en Egipto. No había más personas que tuvieran fe en él. Y este hombre, este joven, que por muchos años fue probado y golpeado, maltratado por la vida, solo él, con mantener su fe y su relación con Dios, se llegó a convertir en gobernador, en el hombre que administraba todo Egipto. Y este personaje se mantuvo fiel al Señor. Y por él, todo Egipto fue bendecido, por uno solo. ¿Qué hablar de Daniel? ¿Qué hablar de Sadrach, Mesach y Abednego? Y otros jóvenes que estuvieron en condiciones también de minoría absoluta y que a través de ellos Dios bendijo grandemente las naciones donde estuvieron. Por lo tanto, los creyentes sí podemos cambiar la historia. Los creyentes sí podemos influir en la transformación de nuestras naciones y de nuestro país. Entonces, por eso, querido hermano, amiga, amigo, mi familia, este es el tiempo de oración. La oración tiene poder. Si dos se ponen de acuerdo en algo, Dios hace maravillas. Pero necesariamente tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Una actitud de reconocer que no hemos sido los cristianos que este tiempo necesita. Que no hemos sido los hijos de Dios que realmente debiéramos ser. Que nuestra fe de repente es media debilucha, es media flaca, que nos agobiamos. Entonces, frente a eso, la palabra nos ilumina con textos que son absolutamente maravillosos. Hay un texto que cuando estaba preparando esta palabra no podía olvidar, que es 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Está el momento en que Dios hace un pacto con Salomón y Dios hace una declaración que es importantísima. Mira lo que dice esta declaración de 2 de Crónicas 7, 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esto lo está diciendo el Señor, Dios Todopoderoso. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un compromiso de Dios. Dios se compromete a hacer algo. Si nosotros actuamos de la manera como dice el texto, primero habla de humillación. Humillarnos delante del Señor, inclinarnos delante de Dios, tener un momento para adorar y bendecir al Señor. Si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Busquemos el rostro del Señor, recurramos a Dios, pidamos su misericordia, podemos interceder por nuestra patria, por nuestros conciudadanos, por las autoridades. La oración es una arma poderosa. Y orar y buscar mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo. Tenemos que también examinar nuestra vida. Convertirse significa cambiar de actitud. ¿Qué hemos hecho mal?
¿Cuáles son las cosas que como creyentes no hemos hecho de buena manera? ¿Será que nuestra actitud ha sido consecuente con nuestra declaración de fe? ¿Será que lo que decimos está en relación con lo que vivimos? ¿Será que cuando hablamos de familias en el temor de Dios, nuestra familia funciona en el temor de Dios? ¿Será que cuando hablamos de justicia procuramos apoyar los elementos de justicia? ¿Será que cuando hablamos de misericordia no es solo un lindo discurso para parecer bien frente a la gente, sino que tenemos un compromiso genuino por ayudar a los que pasan más necesidad? Son las cosas que el Señor nos pide. Por lo tanto, este es un tiempo de clamor. Este es un tiempo de conversión. Este es un tiempo de examinar nuestros corazones. Y permíteme decirte, los cristianos, los que creemos en Dios, los que tenemos esta relación con un Dios todopoderoso, tenemos algo poderoso que decir en este tiempo. Tenemos unas herramientas poderosas para influir en un momento como este. Israel fue librado cuando el pueblo se arrepintió. Israel fue librado cuando el pueblo pidió perdón por lo mal que había hecho. Cada uno de nosotros tiene que tener un momento para mirarnos a nosotros mismos. Porque sí tenemos mucha facilidad para ver los defectos de los demás. Se nos hace tan fácil ver los errores de otros, las fallas de otros, y nos cuesta tanto mirar nuestras propias fallas. Por eso la enseñanza del Evangelio es tan potente y tan poderosa. Cuando el Señor enseña que cómo es posible que estemos mirando el detalle, la paja en el ojo ajeno y no logremos ver la viga que hay en nuestro propio ojo. Y nos dice, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver con claridad. Entonces, es un tiempo de conversión, es un tiempo de arrepentimiento y es un tiempo de clamor. Si tú dices creer en Dios, si tú dices conocer al Señor y no crees en el poder de la oración, entonces déjame decirte que estás en problema. Nosotros creemos que la oración es poderosa y así lo declara su palabra. Por eso es tan importante el versículo y por eso qué gusto poder encontrarse con una palabra. Y quiero repetirlo antes de ir terminando estas palabras para esta noche. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo iré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nosotros necesitamos que el Señor sane nuestra patria. Chile, el país más hermoso del mundo, con las mejores cordilleras, con los mejores lagos, con el mar más hermoso, con la nieve eterna de la cordillera de los Andes, con un desierto incomparable. Esa es nuestra patria y ese es nuestro desafío. Oremos por nuestra patria, oremos por nuestros conciudadanos, oremos por nuestras autoridades, que Dios sane nuestra tierra. Por tanto, yo te quiero invitar, en este tiempo de clamor, de conversión y de arrepentimiento, que revisemos nuestra vida, y que el Señor tenga misericordia para que traiga de una vez por todas mejores tiempos para nuestra patria. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos ponernos delante de tu palabra y examinar nuestra vida, Señor. Y más que preocuparnos de los defectos de los demás, mirar nuestra propia responsabilidad. Yo te ruego, Señor, que tú nos motives. ¿Cuánto nos cuesta interceder? ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta comprometernos a buscar tu rostro, Señor? Bendice, Señor, la labor de nuestra congregación. Bendice cada hermano y hermana que se ha comprometido a sumarse al clamor, a sumarse a la oración, porque con esa oración podemos transformar la suerte de nuestra patria. Señor, tu palabra dice que si nos arrepentimos, si clamamos a ti, Señor, tú sanarás nuestra tierra. Hoy necesitamos que esa verdad se cumpla en Chile. Sana nuestra patria, Señor. Sana nuestra nación. Danos la victoria sobre esta enfermedad que está diezmando a nuestra nación. ¿Cuántas familias están sufriendo con dolor la tristeza de perder seres amados por esta terrible enfermedad que ha venido sobre todo el mundo? Te rogamos que a través de nuestra nación tú hagas maravillas. Bendice cada iglesia, bendice cada ministerio, cada organización de pastores, de pastoras que están involucrados en orar y clamar por nuestra patria, porque tenemos la certeza que ese es el camino, Señor. Cumplir con nuestros deberes civiles y al mismo tiempo clamar delante de ti para que tú traigas mejores tiempos para nuestra nación. Gracias te damos, porque en ti está nuestra esperanza. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias al Señor por la oportunidad de compartir este tiempo de oración y por compartir esta palabra. Y tomemos esta palabra con seriedad, hermano.
En nuestras manos, en nuestras rodillas, en nuestro clamor está la respuesta que necesitamos para que el Señor sane nuestra amada patria. Besos y abrazos a todos nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros hermanos y nuestros amigos que son depositarios de este trabajo ministerial. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en sus hogares. Amén.